frío como el hielo. Jim Sterling no estaba teniendo una buena noche. Por razones que no podía comenzar a comprender, su vida se había convertido en un nexo de miseria. Primero, la máquina de bocadillos del pasillo de su oficina se había comido su último dólar. Después de presionar F4, observó con ansiosa anticipación cómo la bobina automática giraba, empujando lentamente la brillante bolsa de Doritos hacia el vidrio, solo para que se detuviera un milímetro antes de caer al dispensario. Sterling había sacudido a esa cruel bestia con ferocidad, tratando de liberar la bolsa de su agarre burlón, pero la máquina de refrigerios había permanecido desafiante. Y ahora aquí estaba, caminando con fatiga creciente a través de un lago congelado en medio de una tormenta de invierno en algún momento después de la medianoche con un cuchillo alojado entre su hombro y su columna vertebral. Jim Sterling realmente deseaba haber conseguido esos Doritos. Eran poco más de las 10 de la noche cuando su teléfono celular comenzó a tocar la marcha imperial. Sterling lo había establecido como el tono de llamada de su ex esposa Charlotte para que siempre supiera cuándo era su llamado. Le llenó de miedo escuchar esa canción. Sterling dejó que el teléfono sonara por un buen rato antes de contestar. Jim, es Charlotte, dijo con calma. Charlotte siempre estaba tranquila. ¿Por qué no debería estar ella? Hace 15 años consiguió la casa y el perro. Sterling tiene que quedarse con el auto y la televisión. Era una buena televisión, pero le quedaba mejor en su sala de estar que en su apartamento de mala muerte. Escucha, se trata de Thomas, le informó Charlotte. Está en el tanque ebrio en la cota. Sterling suspiró. Esto no fue un hecho poco común. El divorcio había sido duro para Thomas, siempre el pequeño Tommy en los ojos de su padre. Había crecido para convertirse en un gran Tommy borracho. Tommy grande, borracho, ruidoso y temerario. A Jim se le rompió el corazón cuando lo pensó. Tienes que ir a rescatarlo, le dijo Charlotte. Su voz sonaba un poco apagada, probablemente fumando un cigarrillo mientras estaba sentada en la cocina de su casa, con rulos y una bata de baño, viendo una repetición de ese reality show que siempre disfrutaba, aquel en el que todos siempre corrían a la mitad desnudo y metiéndose en discusiones. Estoy en el trabajo, respondió Jim. Y no tengo coche. Lo suficientemente justo. Y así, el segundo momento miserable de la noche concluyó. Sterling estimó que al menos 5 más lo estaban esperando en la estación de policía de la cota. Jim Sterling condujo a la cota. O más bien, Jim Sterling comenzó a conducir a la cota, pero nunca llegó allí. Pensando en ello mientras se arrastraba por el hielo con una zancada que se desvanecía rápidamente contra un viento furioso que lamía la piel seca y agrietada de su rostro, llegó a una conclusión amarga. Jim Sterling era demasiado maldito. Voy a morir, pensó, aquí en medio de este jodido lago congelado. Voy a colapsar por la exposición o me desangraré gracias a este cuchillo y los coyotes me separarán. Debería estar en la cota. En realidad, debería estar en la oficina, sorbiendo una humeante taza de café y lamiendo el polvo de Dorito de mis dedos. No, joder eso. Debería estar en casa viendo lo que sea que esté pasando en Cinemax en este glorioso televisor, pateado en mi sillón reclinable y drenando el último quinto de ese vodka que tengo en la despensa. Pero no lo fue. Porque era demasiado maldito agradable. Había tomado el último turno de Norm Anderson por teléfono porque Norm le había rogado, ofreciéndole la excusa de que quería llevar a su novia con el extraño nombre sueco a Sioux Falls para ver una banda tributo a Led Zeppelin. Por supuesto, eso no era cierto, Norm en realidad estaba yendo con su otra novia con el extraño nombre tailandés, pero no quería que la gente de la oficina supiera que tenía un lado. Sterling conocía el secreto de Norm porque era observador. Al menos, se enorgullecía de serlo, pero parecería por el cuchillo y el lago y su inminente desaparición que tal vez Sterling no era tan observador como pensaba que era. Tomemos, por ejemplo, sus pasos. Sterling podía escuchar cada fuerte crujido cuando sus botas empacaban la nieve que cubría el lago helado. Pero mientras caminaba con desesperación hacia ninguna parte en particular, se dio cuenta de que podía escuchar otra serie de fuertes pisadas siguiéndole de cerca con paso seguro. Jim Sterling estaba siendo cazado. ¿Qué había hecho para merecer esto? ¿Detenido para ayudar a otro ser humano que lo necesita? ¿Qué posible pecado había cometido Sterling a los ojos de este perseguidor?
Cuando conduces por una carretera vacía en medio de una noche fría y oscura de invierno y ves un vehículo parado con sus luces de emergencia encendidas y una persona encorvada sobre una de las llantas, ¿no es una buena forma de tirar? ¿Y ofreces ayuda? ¿No es el camino del norte de Dakota? Incluso si la persona que trabaja en las tuercas parece tener aproximadamente 300 libras de músculo descomunal, cualquier buen samaritano al menos vería si necesita asistencia en la carretera. Eso es exactamente lo que Sterling había hecho cuando vio la vieja y oxidada camioneta detenida por un terraplén de nieve, enganchada en un gato con un gigante de un hombre con un pesado abrigo marrón al lado. Se detuvo detrás del vehículo aparentemente averiado, dudando solo por un breve momento en pensar en el pequeño Tommy en el tanque ebrio y cuánto demoraría en ayudar a este individuo. Sterling sintió que el pelo en la parte posterior de su cuello le erizaba el cuello cuando el hombre se volvió para mirar a los faros. Algo sobre la forma en que no parpadeaba ni se protegía los ojos de los rayos fluorescentes, solo lo miraba inexpresivo, como si estuviera midiendo a Sterling. Se asomó por la ventana. Tengo un teléfono si quieres que llame a AAA. Sin decirle una palabra, el hombre avanzó pesadamente hacia el auto de Sterling, luciendo como un cruce entre un leñador y un oso pardo. Parecía estar cada vez más grande en estatura con cada paso. De vuelta en los recovecos más profundos y oscuros del cerebro de Sterling, en el centro de lucha o huida donde vivía su instinto de supervivencia, una pequeña voz gritó: «Salgan de allí». No había escuchado la voz desde el día en que hizo sus votos a Charlotte en una pequeña capilla en Las Vegas. Antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar, el gigante estaba en su puerta. El hombre tuvo que agacharse para mirar dentro del auto, y al hacerlo llenó todo el espacio de la ventana. Su forma masiva parecía estar derramándose en el auto, primero con una gran barba espesa. Sterling se dejó caer en su asiento, tartamudeando pero incapaz de encontrar las palabras correctas. Su teléfono. Su teléfono estaba en el portavasos. Solo necesitaba entregárselo al hombre. Eso es todo. El hombre estaba allí para el teléfono. Después de todo, Sterling lo había ofrecido. Bien, entonces tal vez el tipo se parecía a ese gigante peludo de Harry Potter. Sterling se dio la vuelta el tiempo suficiente para encontrar el teléfono, pero a los pocos segundos de dar la espalda sintió el dolor candente de algo agudo deslizándose en la carne entre sus omóplatos. Sucedió tan repentinamente que apenas podía comprender por qué le dolía en absoluto. Su primer pensamiento no fue que acababa de ser apuñalado, sino que algo en la forma en que se movió le había echado la espalda. «Ah, joder», gritó Sterling, alejándose, tambaleándose hacia el lado del pasajero del auto. Algo que sobresalía de su espalda se enganchó en el borde del asiento y envió más espasmos de tortura por su columna vertebral. Se volvió para mirar al hombre y vio que una mano fornida retrocedía por la ventana. Jesucristo, él. Mierda, lo hizo. Me apuñaló. Ese maldito gorila acaba de venir y me apuñaló por la ventana. Aparentemente, el hombre con los ojos y manos muertos e inexpresivos, tan grandes que parecía que podían palmear la cabeza de Sterling y aplastarla como si un melón no estuviera satisfecho con solo apuñalar a un extraño, tenía la intención de ir hasta el final. 150% de grado homicidio fue grabado en su rostro. Le devolvería su instrumento punzante a Sterling y lo usaría de nuevo, o tal vez simplemente le apretaría el cuello hasta que todas las venas de su cabeza explotaran como fuegos artificiales. Entonces Sterling había corrido. No fue un retiro elegante, más como una trucha tratando de salir del refrigerador y regresar al río. Su brazo derecho se sentía totalmente inútil, y desafortunadamente, ese era su favorito. Apenas logró desabrocharse con la izquierda y terminó abriéndose camino hacia la puerta del lado del pasajero, la abrió y cayó como una marioneta. Su asaltante no tenía prisa. En todo caso, dejó ir a Sterling. Por supuesto, lo hizo, pensó Sterling, ¿a dónde vas a correr? No hay nada alrededor por millas. Pero ahí estaba el lago. Lago del Diablo, se llamaba. Un nombre apropiado por el momento, ya que Sterling comenzó a preguntarse si tal vez acababa de conocer a la serpiente. Al otro lado del lago, lo que parecían las luces de las casas brillaban de una manera casi acogedora. Si pudiera cruzar el hielo, llegar a las casas, tal vez alguien podría ayudar. Si al menos Sterling no hubiera dejado su teléfono celular en el portavasos. Eso fue hace 10 minutos.
10 minutos de agonía agotadora ardiendo en su espalda, su brazo derecho colgando sin fuerzas a su lado, sus piernas sintiéndose como gelatina, y el vicioso viento nocturno desgarrando su carne. ¿Hasta dónde había caminado ahora? Las luces de las casas no parecían más cercanas de lo que habían estado cuando él comenzó. ¿Los estaba imaginando? Sterling respiró hondo y miró por encima del hombro, sintiendo sus músculos gritar contra el dolor. El hombre estaba justo ahí. A solo 9 o 10 pasos de distancia, una silueta monstruosa que se movía con una rapidez antinatural contra el viento brutal, directamente hacia Sterling. Iba a alcanzarlo en segundos. Jim Sterling tenía 6 pies y 1, y este bruto ahora debe tener 7 pies de altura o más. No podía distinguir la cara del hombre, solo un salvaje frenesí de cabello ocultando sus facciones. Sus extremidades también se habían vuelto más gruesas, Sterling estaba seguro de eso. Ahora tenía brazos enormes que se tensaban contra el abrigo marrón. Incluso sobre el sonido del viento furioso, Sterling podía escuchar las costuras de la ropa del hombre rasgándose mientras su cuerpo sufría una terrible metamorfosis justo delante de sus ojos. Jim Sterling no estaba por encima de gritar. Cuando era pequeño y su abuelo venía de visita, el viejo siempre intentaba inculcar sus valores anticuados en el pequeño Jimmy. En cada visita lo educaba sobre cómo actuar como un hombre, nunca mostrar miedo o llorar, ser valiente contra la adversidad. Pero cuando el abuelo se fue, la madre y el padre de Sterling lo criaron para ser humano. Lloró en el funeral de su padre y por el pequeño Tommy cuando se dio cuenta de cómo el niño sufrió el desordenado divorcio de Jim y Charlotte. Y ahora gritaba por la cosa del abrigo marrón que lo atacaba con intenciones asesinas. En los segundos antes de que sus cuerpos chocaran, el gigante rugió, no con la voz de un hombre sino con el rugido profundo, gruñido y hambriento de una bestia. Y mientras la forma sombría y musculosa se clavaba en la suave y ceñida de Sterling, no miró a la cara de un camionero enojado y barbudo con alguna queja inexplicable, sino la de un oso mezclado con un león de montaña, algo antinatural que no era uno ni el otro, y con la boca ancha y llena de dientes. Los ojos, solo los ojos fríos y sin vida, seguían siendo los mismos. Fue un testimonio del amargo congelamiento de esa noche que el hombre y el monstruo no atravesaron el hielo del lago del diablo. Sterling sintió que el viento le quitaba los pulmones cuando el hombre una vez chocó contra él con el impulso de un motor de tren, y ambos cayeron con fuerza. Sterling solo tuvo el sentido suficiente para rodar hacia su izquierda para evitar de aterrizar en su hacia atrás y sacando el cuchillo directamente al otro lado de él. Se preparó para ser aplastado por el peso de la cosa que era un hombre cuando cayó sobre él, pero salió bien, rodando a su lado, sacudiéndose amenazadoramente en la nieve. Sterling no tuvo tiempo de pensar. Apenas tuvo tiempo de moverse. La cosa en la nieve a su lado tenía garras y colmillos y estaría de pie en segundos, listo para terminar lo que comenzó cuando le clavó el cuchillo en la espalda. El cuchillo. Sterling era un imitador pero no era un tonto. Sabía bastante bien que en ese momento el cuchillo era lo único que mantenía la sangre dentro de su cuerpo, pero también sabía que era su única arma contra esta criatura sobrenatural que había elegido darse un festín con él. Estiró su brazo bueno alrededor de su espalda, tratando de agarrar el mango. Sus dedos se deslizaron contra la madera mojada, apenas tocándola, pero el estallido de dolor que atravesó su otro lado casi lo hizo querer acurrucarse y rendirse allí mismo. A su lado, la bestia rodó hasta la mitad, resoplando una cara llena de nieve en polvo. Se tensó, destrozando aún más la ropa en la que estaba envuelto desde su época de hombre. Sterling echó el brazo hacia atrás detrás de la cabeza, sintiendo que su hombro salía de su zócalo con otro insoportable golpe de dolor que provocó la necesidad de gritar profundamente, pero se aferró a él, reteniéndolo por el momento para no perderlo. Atención. El hombro era una vieja lesión de sus días en el equipo de fútbol de la escuela secundaria, pero en ese momento fue una bendición, por la flexibilidad adicional que le proporcionó le dio el alcance suficiente para envolver su mano alrededor de la empuñadura del cuchillo y liberarlo de su mano. Carne. Entonces y solo entonces se dio permiso para gritar. La bestia se puso de espaldas por un segundo mientras se reorientaba. El hielo estaba resbaladizo, y parecía que a la criatura le costaba mucho esfuerzo no caer. Debe haber sabido que tenía el potencial de escapar si se alejaba lo suficiente en el hielo y lo atrapaba antes de que eso sucediera. Ahora estaba a merced de su propio equilibrio. Se dio la vuelta, dejando al descubierto unas fauces enormes y cargadas de colmillos que parecían casi burlarse mientras se movía hacia él. «Ven aquí, bastardo».
Sterling se sorprendió con su repentina oleada de confianza. El cuchillo en su mano le dio una oportunidad de pelear, pero la sangre caliente que goteaba por la parte posterior de su abrigo le dio un límite de tiempo. Estaba aquí y ahora o sabía que había terminado. Te enviaré de vuelta al infierno del que saliste. La bestia se apoyó detrás de él, lo suficientemente sólida como para saltar, y lo tomó, arremetiendo contra Sterling con dientes y garras. Podía ver el calor de su aliento en el aire. La falta de vida en sus ojos había sido reemplazada por una sed de sangre frenética. El tiempo parecía casi congelarse, como si toda la tierra hubiera dejado de girar en ese instante. Y luego Sterling se tambaleó hacia el depredador con el puño en primer lugar, y sus cuerpos se golpearon de nuevo con un grito. Después de cada mierda que le había sucedido esa noche, Jim Sterling tuvo un solo golpe de suerte. Yacía en la nieve cubriendo el congelado lago del diablo, su brazo a medio camino dentro de la boca de un monstruo. El cuchillo que había usado sobre él en su automóvil cuando tenía la forma de un hombre se había subido al techo de su boca y se había enterrado en el cerebro de la bestia. Se quedó allí recostado junto a él, sintiendo el chorro de sangre corriendo por su brazo, ni por un segundo considerando que un solo espasmo, una chispa de su sinapsis, y podría morderle el brazo por el codo. Se quedó allí, sintiéndose agotado, mirando el cielo nocturno parcialmente nublado mientras más copos de nieve flotaban para cubrirlo a él y su trofeo. Pero aún no había terminado. Puede que haya matado a la bestia, sea lo que sea, pero puede muy bien haberlo llevado consigo. Sterling se estaba muriendo de frío, y no tenía la energía para levantarse y continuar. Una parte de él, la parte que era propensa a rendirse y rendirse, le dijo que simplemente se diera la vuelta y muriera. Él fue el vencedor, ahora podía descansar. Pero había otra parte de él, una que había estado inactiva durante mucho tiempo, y que ahora había despertado por su lucha hasta la muerte. Le gritó que peleara. Jim Sterling tuvo una idea. Lo había visto en una película una vez, pero pensó que podría funcionar. Demonios, latía tendido ahí fuera esperando morir de congelación. Apretó el mango del cuchillo y tiró, sintiendo que la hoja resistía su nueva vaina en el cráneo del monstruo. Otro tirón, y se deslizó libre con un suspiro. Conteniendo el aliento, Sterling se cernía sobre la forma propensa del monstruo, notando su tamaño excepcional. Definitivamente había crecido en estatura al transformarse de hombre en bestia. Perfecto. Sterling enterró el cuchillo en el cofre de la criatura, luego lo sacó y lo apuñaló nuevamente. Y otra vez. Lo aserró, cortando y desgarrando la carne. Se rindió a la hoja con tanta facilidad como cualquiera de los dólares que había limpiado después de cazar con su abuelo. Puede haber sido monstruoso en su forma, pero todavía era solo otro animal. Al menos el abuelo me enseñó una cosa útil, pensó mientras cortaba a la bestia del cuello a la ingle. El olor que emanaba de su cadáver casi lo hizo vomitar, pero tenía que sufrir si quería sobrevivir a la noche. Jim Sterling, padre del pequeño Tommy, un buen samaritano con un golpe de suerte, se arrastró dentro de la bestia, sintiendo el aplastamiento de su interior mientras se movían para hacer espacio. El calor lo envolvió como una manta. Pensó que podría no mantenerse caliente durante toda la noche, pero podría ser suficiente. Tal vez alguien pasaría y vería los dos autos, se detendría para echar un vistazo y vería la forma masiva en el lago. Tal vez, solo tal vez, Jim Sterling viviría para ver mañana. Cerró los ojos y suspiró. De vuelta al otro lado del lago, apareció una docena de faros, deteniéndose junto a los de su auto que había dejado. Desafortunadamente, Sterling estaba metido en un lugar seguro y cálido y nunca los vería. Tampoco vería la multitud de siluetas que pasaban frente al resplandor de los faros. Tampoco oiría los aullidos enojados mientras atravesaban el hielo.